Y miren, uno de los hechos más aterradores fue cuando varios encapuchados se tomaron las instalaciones de un canal de televisión, pues los presentadores de ese medio de comunicación, que fue tomado por 13 delincuentes fuertemente armados, narraron la dura experiencia. Ellos señalaron que los terroristas dispararon contra 2 camarógrafos. Es el sentimiento de miedo y angustia de varios empleados del canal TC Televisión luego de ser liberados. Nunca nos imaginamos que nos iba a pasar esto dentro de las instalaciones de nuestro canal. Por más de una hora fueron retenidos por un grupo de delincuentes que irrumpieron en las instalaciones de la cadena televisiva. Algunos periodistas narraron el terror que vivieron al ver entrar a los delincuentes armados, haciendo tiros al aire y amenazando a todos los presentes. Los sujetos estaban bien armados, armas de largo alcance, encapuchados, pero no queremos que esto se repita en Ecuador. En medio de una transmisión en vivo sometieron al personal para poder dar un mensaje violento. Yo estaba en vivo con Vanessa Fileya, mi compañera Vanessa y yo, dando las noticias después del noticiero, cuando a las 2 de la tarde con 10 minutos o algo así, escuchamos que había pensamos que era una pelea que había fuera en el estudio, en los pasillos. Pero no fue así. Uno de ellos puso un explosivo en la ropa del presentador y lo obligó a pedirle a la policía que se retirara del lugar. Por interno nos dice el productor y el director de cámara, por favor, tomen cuidado que se nos están metiendo, nos están robando, nos están asaltando, y se escuchaba la voz. Aunque la policía intervino y recuperó el control, se reportaron heridos. Gracias a Dios logramos ubicarnos en un lugar seguro. Le dispararon a un camarógrafo nuestro en la pierna, otro le quebraron el brazo. Finalmente, los comunicadores hicieron un enfático llamado a detener la violencia en Ecuador. Aterrador. La comunidad internacional rechazó los actos de violencia en Ecuador. Naciones como Estados Unidos mostraron su apoyo al presidente Daniel Noboa. Desde Colombia, el gobierno del presidente Gustavo Petro expresó su respaldo a la institucionalidad democrática y al Estado de Derecho en Ecuador y expresó su solidaridad con los estudiantes y periodistas que fueron afectados en los recientes hechos de violencia. Perú declaró emergencia en la frontera norte. Retrocedan. Se va a declarar en emergencia toda la frontera norte del país, porque les recuerdo que en el mes de noviembre se emitió un estado de emergencia que ya está vigente y que cubre tanto a Tumbes como a Piura. Pero vamos a declarar la emergencia en los demás departamentos fronterizos, que son Amazonas, Cajamarca y Loreto. A través de un comunicado, la Cancillería de Argentina manifestó su respaldo a las autoridades. Entre tanto, el presidente de Bolivia, Luis Arce, expresó su solidaridad con Ecuador y rechazó los actos de violencia que atemorizaron a los habitantes en Guayaquil y otras zonas de esa nación. Pero queremos entender qué es lo que está pasando en Ecuador, cuál es el contexto, los antecedentes, por qué se desató esta ola de violencia, y por eso hasta ahora saludamos a Néstor Rosanía. Él es investigador y periodista experto en conflictos armados y columnista además de Noticias RCN. Señor Rosanía, gracias por estar con nosotros. ¿A qué se atribuye toda esta ola de violencia en Ecuador? 3 cosas grandes. Lo primero, Ecuador ha sufrido un efecto globo del fenómeno de la cocaína en Colombia. El 70% de la cocaína que produce Colombia, que es el primer productor a nivel mundial, sale por la costa pacífica nariñense y caucana. Lo que hemos visto es que muchos de estos grupos y organizaciones se han ido trasladando hacia el Ecuador en un efecto globo, y ahí se han creado, digamos, grandes estructuras del narcotráfico, no solo colombiano, sino también tiene tentáculos del cartel de Sinaloa, que han llegado a organizar y a tener negocios y alianzas con grupos ya propios de ecuatorianos, y se están disputando diferentes plazas y mercados del narcotráfico, y eso es lo principal. Néstor, buenos días. ¿Cuáles serían esas medidas que el gobierno de Noboa debe adoptar para controlar a estos delincuentes? Pues lo primero es replantear todo un modelo y una estructura de seguridad. Ecuador no estaba diseñado para afrontar este tipo de criminalidad, este tipo de amenazas. Entonces tiene que cambiar su estrategia en materia de seguridad, en términos de legislativos, pero también en términos operativos. Lo segundo, cambiar también un modelo de inteligencia. La inteligencia ecuatoriana no está diseñada para afrontar el fenómeno del narcotráfico desde este punto de vista. Entonces tienen que rediseñar su modelo y su comunidad de inteligencia, fortalecerla, porque es a partir de ahí es que se tiene información y se podrían dar los grandes golpes a las estructuras del crimen organizado. Y ya se ha empezado a hablar que Ecuador necesita una política de Estado y no de gobierno en materia de seguridad. Pues a Néstor Rosanía, muchísimas gracias por estos minutos con Noticias RCN.